Hola, soy Renata Martínez. Y yo, Esteban Daza, y esto es Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Veintitantos Podcast, el número 10, en este espacio donde hablamos de lo que significa vivir tus veintitantos lejos de casa y de todo lo que esto implica en cuanto a experiencias, aprendizajes, anécdotas de vida. Ya hemos contado mucho acerca de nosotros, llevamos 10 episodios juntos, así que estamos súper emocionados de tenerlos aquí el día de hoy. Y hoy tenemos algo especial para ustedes, ¿verdad, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al 10º episodio. Hoy, a diferencia de otros episodios, no estamos solo hablando de nuestras experiencias, sino que por algo es este lindo sofacito que está aquí en el fondo. Ya dijeron, expandieron el estudio, remodelaron. Sí, ya era tiempo de un upgrade. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles a nuestras mamás que serán parte de esta aventura. Vamos a conocer sus perspectivas, los retos que vivieron en sus veintes, todo lo que nosotros a nuestra edad estamos viviendo, ¿cierto? Cómo ha cambiado los tiempos, cómo ha cambiado la forma de pensar, cómo ha cambiado la sociedad en general. Muchas cosas, incluso pues básicamente el objetivo es hacer una pequeña comparación de estas dos generaciones que va a ser muy bonito. Sí, exactamente. Están aquí el día de hoy con nosotros para que nos compartan sus historias. Son nuestras primeras invitadas, así que estamos súper emocionadas y qué mejor que nuestras mamás, porque nos van a compartir un poco acerca de su vida, como ya platicó Esteban, de lo que fueron sus veintitantos. Así que ya conocieron nuestras perspectivas durante estos 10 episodios. Ahora queremos brindarles una perspectiva diferente, maneras de pensar diferente, para que esto sea un poquito más diverso y conozcan acerca de otras personas y un poquito más acerca de nosotros a través de nuestras mamás. Este episodio lo estamos Ujú. haciendo con mucho cariño para todas las mamás y sus hijos que están pasando por esta montaña rusa de lo que son los veintitantos. Pues bienvenidas, demos la bienvenida a las Así, mamás. a ver, un fuerte aplauso. ¡Aplauso! Bienvenidas, qué felicidad de tenerlas aquí el día de hoy con nosotros. Qué mejor que aquí en este proyecto que iniciamos Esteban y yo. Estamos muy emocionados de celebrar este episodio número 10 con ustedes. Tenemos el honor de tenerlas aquí. Queremos que nos platiquen un poco de ustedes, que se presenten con nuestra audiencia para que las conozcan un poquito más. Carla, mi mamá, si quieren puede empezar mi mamá. La quise traer de invitada porque es una persona muy importante para mí y porque somos dos generaciones diferentes para tener Mm. esa perspectiva diferente. Así que compártenos un poco acerca de Tima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo aquí muy emocionada de estar compartiendo con ustedes, pues nuestros veintitantos con sus veintitantos. De verdad, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues les platico un poco de mí. Yo soy Carla Gutiérrez, tengo 54 años, nací en la Ciudad de México. Estoy casada, tengo 32 años de casada, tengo dos hermosas hijas. Actualmente nosotros tenemos un despacho de seguros. Ayudo en el trabajo administrativo del despacho a Marco. Siempre hemos estado trabajando en equipo y pues estamos muy orgullosos de tenerlos aquí presentes para que nos compartan también lo que es los veintitantos modernos. Muy Sí. bien, gracias por compartir. Bueno, ya conocieron un poquito más acerca de mi mamá, Carla, así que ahora queremos escuchar a Miriam, la mamá de Esteban, contarnos un poco acerca de ti para que la audiencia te conozca. Hola, bienvenidos a todos a este episodio tan especial. Soy Miriam Rojas, la mamá de Esteban, la mamá de Santiago Daza. Actualmente trabajo para el gobierno colombiano. Soy supervisor bancario. Esto quiere decir que hago auditorías todo el tiempo. Soy administradora de empresas y, como les dije, tengo dos hijos maravillosos. Juntos estudiaron en el exterior, así que es todo un reto para nosotras como madres soltar a nuestros hijos a un camino inexplorado por nosotras mismas.
Entonces, bienvenidos a este capítulo. Sí, no, y yo aquí me tomo la palabra de agradecerles otra vez por este espacio, por el tiempo que están compartiendo con nosotros y con nuestra audiencia. En serio que es un privilegio tenerlas acá, porque sé que la agenda de las dos es supremamente apretada. Entonces, muchas gracias otra vez por este espacio. En serio que la admiración hacia ustedes es un privilegio tenerlas a las dos aquí y no siendo más, ¿cómo quieres que arranquemos, Reni? Bueno, pues para Gracias. empezar, que nos cuenten acerca de cómo fueron sus veintitantos, ya que nuestras vidas fueron un poquito diferentes debido a la época, cómo era la Solo un poquito. sociedad antes, un poquito. Entonces, queremos que empiecen contándonos, por ejemplo, qué fue lo que estudiaron, cuál fue su primer trabajo, cómo fue su proceso de independizarse, a qué edad se casaron y empezaron una familia. Entonces, cuéntanos un poquito más. Bueno, gracias. Mira, yo estudié una carrera técnica que es Secretaría Ejecutiva Bilingüe. Es una carrera muy versátil, puedes trabajar de muchas cosas. Yo terminé a los 18 años y enseguidita me metí a trabajar en una empresa. Yo era la asistente del director comercial en esa empresa MP de México, una empresa transnacional. Tuve la fortuna de conseguir un primer empleo y fuera en una empresa transnacional. Y pues ahí Bien. estuve aproximadamente como 2 años. Después de trabajar en esa empresa, prácticamente me casé a los 21 años. Decidimos casarnos y emigrar de Amor a la... primera vista. Sí, Sí, bueno, yo desde los 17 años fui novia de Marco, entonces pues como la bien, canción de Los Ángeles como Azules. que la canción de Los Ángeles Los Azules, Ángeles literal. Azules. Bien. Como ustedes saben, la Ciudad de México pues es muy bonita, pero también es muy caótica en cuestiones Ujú. de tráfico y todo ese aspecto. Entonces decidimos empezar nuestro matrimonio fuera de la Ciudad de México para tener una vida más tranquila Más relax. y emigramos a la ciudad de León, Guanajuato. Cuando llegamos aquí a León, Guanajuato, prácticamente llegamos así como A evangelizar. de nada y sin nada. ¿Puedo preguntar por qué escogieron Ciudad de León o fue simplemente... Fíjate Casualidad. que es una ciudad que está muy casi en el centro del país. Ok. Está cerca de la Ciudad de México, aproximadamente unas 3 horas y media, 4 horas manejando. Entonces, Ujú. pues también como teníamos allá nuestra familia, pues decidimos no irnos tan lejos Ok. para poder estar también pues visitando lo más que se pudiera a la familia. Y pues también porque aquí en alguna ocasión Marco vino a jugar una competencia de boliche y le gustó, hizo muchas amistades y la gente de aquí lo acogieron muy bien. Entonces dijo, pues ¿a dónde? Pues a León. Y dije, pues a León nos vamos. Yo ni siquiera conocía la ciudad de León, pero pues muy agradecidos con la vida que nos ha ido muy bien afortunadamente en esta ciudad. Pues aquí empezamos nuestros primeros pininos de trabajos, cada quien empleado en diferentes empresas y con muchas aspiraciones a ir creciendo como personas y como familia y pues así es como empezamos nuestra vida de casados aquí, Marco y yo. Quiero hacer un pequeño inciso que fíjate que ya para hacer una pequeña diferencia generacional, tú a los 21 ya estabas casada, entonces eso ya marca, digamos que un hito en el resto del episodio, el decir que ya había compromiso al menos sentimental y emocional, y entonces a partir de ahí uno empieza a hacer proyectos, ¿cierto? Entonces, Cierto. completamente diferente a nosotros que normalmente una relación seria, llamándolo así, empieza a tus 24, 25, 26 y te hace este tiempo literalmente de 18 a 20 y algo, ¿cierto? Para explorar, hacer diferentes cosas, explorar el mundo y demás. Pero continúa, perdón. Pues sí, aquí la única forma de hacerte independiente era casándote, salirte de tu casa, de tu casadita, ya ahora sí, puedes hacer tus proyectos tanto personales como de pareja, ¿no? Yo creo que también Ujú. se puede hacer las dos cosas. Sí, como que en su época no existía tanto lo de me voy a vivir con una roomie, nos vamos solas. Era muy raro ver que se fueran a vivir solas. E incluso si eran mamás solteras, pues quedaban viviendo con la mamá o con los papás. Entonces no había tanto esa moda de vamos a ser roomies y nos vamos a vivir solas a los 18 o 20 años. Había muy pocas oportunidades para nuestra clase media como para salir al extranjero, a menos de que fueras Mm. exageradamente brillante y te movieras y consiguieras unas becas así padres y Ni siquiera empezando por, creo yo, al menos en Colombia.
acceder simplemente a la educación superior, si ahorita que es muy complicado, creo que es apenas el 10% de la población que puede o tiene acceso a la educación superior, antes pues la cifra era mucho menor. Y a eso súmale temas pues de que la mujer antes no tenía tantos derechos, literalmente sin anillo, nada, ni No te siquiera ibas a salir de ningún la lado. casa. Sí, Pero bueno, si exactamente. quieres, compártenos un poco tu experiencia. Yo tan pronto salí del colegio, empecé a trabajar y estudiaba a la vez. Hice una carrera técnica inicialmente. Empecé trabajando con un banco, o sea que he estado en el sector financiero toda la mayor parte de mi vida laboral. Ujú. Y después, ya a los 20 ya había terminado mi carrera técnica, empecé mi carrera profesional, porque algo que tenía en mi mente era que quería ser profesional, pero para hacerlo, yo tenía que conseguir mis propios recursos y yo tenía que saber hacia dónde me quería encaminar. Y fue así como entré a la universidad a estudiar administración de empresas. Entonces, yo trabajaba durante el día y en la jornada de la noche estudiaba. Y mi jornada era de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 12 de la mañana. Entonces yo vivía todo el tiempo. El domingo no era un día de descanso, el domingo era un día de hacer tareas, de reunirse con los amigos para presentar los informes. Entonces era estresante. Fuera de eso, cuando estaba de vacaciones de la universidad, hacía un puesto adicional dentro del banco en horas extras. Entonces trabajaba al 100 para poderme pagar la universidad, aunque debo decir que el banco me daba una beca, o sea, pagaba parte de mi formación. Que cuando me casé muy temprano también, me casé a los 22 años Ujú. y ya al año siguiente ya estaba Santiago entre nosotros. Mi hermano Pues mayor, por si acaso. Sí. sí, entonces completamente diferente. Trabajaba, estudiaba, criaba, estaba casada y cuando podía, entonces trabajaba más. Sí. Entonces, sí. ¿Y qué más tenía después? Claro, como lo dice Carla, pues uno tiene ya como un proyecto de vida que es su familia. Ujú. Entonces, pues tocaba comprar casa. Entonces ya a los 26, 27 años ya tenía mi apartamento, ya había cambiado de empleo, estaba en el sector público y en el sector público pues tienen unas ventajas para adquirir vivienda y afortunadamente accedí a una de esas viviendas y fue mi primer casa propia. Entonces, fíjate que está entonces uno enfocado completamente en mis 20, estaba enfocada en trabajar, en producir, en adquirir. Un muchito diferente a Sí. lo que les correspondió a ustedes, afortunadamente. Sí, como que no había tanto tiempo de ni de pensar en como metas personales o de que, ay, déjame, tengo esta idea de irme de mochilazo a Europa y después acá y acá, como que ni daba mucho tiempo de pensar en tantas aspiraciones personales porque pasaba todo al mismo tiempo y pues te tenías que partir en Total. mil, cuidar hijos, trabajo, estudiar. Entonces, como que no había tanto tiempo de filosofar y ponerte a pensar qué quieres hacer de tu vida, que si ya quieres cambiar de carrera. Era como, pues ya esta fue la carrera y le sigo en eso. Como que eran pocos los que decían, ¿sabes qué? Ya no me gustó esta carrera, voy a cambiar. Como que eso no era una opción. Total, y también ponte a pensar que muchas veces lo que tú estudiabas no era incluso algo que tú quisieras o que te Ujú. gustara, porque algunas veces algunos familiares que sí tenían ese poder adquisitivo decían así por dedo, ah, usted va a ser el médico de la familia, usted va a ser el contador, usted va a ser el administrador, y así pasaba mucho antes. No, y ponte a pensar que, por ejemplo, las opciones para estudiar de noche tampoco eran muchas. ¿Sí? Ujú. Si yo hubiera querido estudiar medicina, por ejemplo, no lo hubiera podido hacer porque el programa no lo había nocturno. Sí, era más como para programas de maestría o doctorado, pero tal vez no Para como tal ciencias como universidad. administrativas, en el Ah, caso de acá, ajá. ciencias administrativas, administración, contaduría, Ujú. economía. Entonces, porque no tenía un sponsor como lo dirían ustedes, ¿no? O sea, Sí. detrás no había quien me apoyara económicamente. Así lo quisieran hacer, pues la capacidad no la había. Entonces, pues nada, yo era mi propio sponsor. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Quisiera que enumeraran cuáles eran sus 5 responsabilidades
al menos las primordiales, más allá de las que ya hemos escuchado. No sé si a ti te pasa, Reni, de que nuestras responsabilidades eran literalmente mantenerse vivo, buscar un trabajo o algo así, temas de educación y ya no habían responsabilidades familiares y demás, pero bueno, en eso sí quiero que ustedes respondan. No sé si quieres empezar respondiendo tú, Carla. Pues las cinco, así como que responsabilidades, pues era así igual que ustedes, hacerse cargo uno de sus gastos de la casa, pero en este caso, por ejemplo, a mí no me tocó todavía con marido machista. Yo creo también porque tu mamá trabajó mucho, entonces eran también equipo en su casa, entonces así le entramos parejo a la chamba, que le entramos cada parejo a a hacer la comida o a lavar la ropa o en esos aspectos. La responsabilidad a lo mejor por la sociedad de que tú eres la responsable de la casa, yo creo que más es porque uno se lo achaca como que es mi responsabilidad las labores de la casa, pero realmente yo siento que hoy en día pues tienes que hacer equipo en todos aspectos y también pues emocionalmente apoyo todo de los hijos, pues parte y parte, ¿verdad? De la educación, de estar con ellos, de hacer tareas, pues a mí me llegó a tocar que mi papá llegaba a comer a las 2 de la tarde y si la comida no estaba lista, se daba la vuelta, se iba a un restaurante y lo descontaba del gasto de la casa. Eso sí era machista. Ujú. Sí, bueno, ahí ya lo mencionaste, la principal responsabilidad que tenían que nosotros no son los hijos. Esa El es tema como del la hogar. mayor responsabilidad que les toca a ustedes que a nosotros todavía no nos toca. No, Exacto. y una cosa, perdón, que me taca la cucharada, y es que ustedes, por ejemplo, estando en la universidad, trabajaban para sufragar los gastos adicionales, Ujú. porque de hecho ustedes tenían el alojamiento y la alimentación garantizada en la Sí, universidad. Y el claro. ¿M? pago en la universidad Y como el tal pago de algunas la veces. universidad. Ujú. Entonces, digamos que eso, en mi caso, esos son dos, tres grandes diferenciales, ¿sí? Sí. Sí. Porque si yo no pagaba la universidad, no estudiaba. Si no trabajaba, pues no comía. Y tenía que garantizar además, aunque Luis Eduardo, el papá de ellos, coequipero total también, pues teníamos que garantizar en ese momento, pues a Santiago, quien lo cuidara, quien estuviera pendiente de él, porque yo básicamente salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche. Entonces, digamos que él estuvo siempre con una nana, que tocaba Ajá. también estar pendiente, pagarle. Sí, era difícil como no te daba el tiempo y pues como tú decías, tenías que estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo, lo que nosotros pues utilizábamos ese dinero del trabajo de la uni para gastos personales, para gustitos, salidas con amigos y ustedes pues lo utilizaban para el hogar, para los hijos, entonces pues sí, ese sí es un gran cambio. Mira, otro cambio grandísimo, el tema del vehículo. Tú sabes que Ah, en Estados también. Unidos sin carro Ujú, sí, no son exactamente. personas. ¿Por Sí. qué? Porque las distancias son tremendamente enormes. Sí, que no hay mucho transporte público a menos que vivas en una ciudad pues más o menos grande, mediana. Nosotros no tenemos transporte público más que un metro, pero llegaba del aeropuerto hasta Illinois, pero para nuestra parte de San Charles no había como tal un transporte público. Entonces era a dos patitas a todos A lados. Dodge. A Ajá. Dodge, Sí. sí, literal. Igual Sí. también creo que un factor que influye bastante es el tema económico, de que Ujú, antes era mucho más factible poder adquirir bienes de mayor peso, ¿cierto? ujú. Llámese casa, carro. Incluso antes los bancos, no digo que eran más flexibles, sino que la época era muy distinta, porque ahorita, hoy en día, conseguir un Sí. carro, imposible, conseguir una casa, ni para qué mencionarlo, porque hay muy pocas personas a sus 20 que son realmente ya dueños siquiera de una casa, cuando fíjate que nuestros padres ya a sus 20 ya habían Sí. podido obtener una casa propia, Sí, ¿no? por la diferencia de los intereses, la inflación, pues no había tanta como lo hay ahorita, pero también yo creo que influye mucho el país. Por ejemplo, nosotros que estábamos en Estados Unidos, yo veo pues varios compañeros de nosotros que se graduaron que ya están adquiriendo casas, obviamente a través de un crédito, pero no es lo mismo que, por ejemplo, aquí en México, pues adquirir una casa es mucho más complicado en cuestión económica porque los sueldos son menores, a lo mejor los intereses son mucho más altos en los bienes. Entonces aquí como que mis compañeras de aquí
o sea, no se ven ni siquiera comprando casa dentro de los próximos 10 años, cuando los compañeros de mi universidad allá es como se graduaron y a los 2 años, ya tengo casa, y yo como de, Per- ¿cómo? Perdón que te interrumpa, pero muchas no se ven ni siquiera viviendo fuera de su casa, de Ujú. su familia, de su núcleo Sí, total. familiar. Sí, Porque ¿Por no les qué? alcanza. Porque no les alcanza para pagar una renta y ujú. para Total. solventar los gastos, bueno, en el inicio, ¿verdad? En Sí, esos inicios. de recién graduada, un sueldo aquí, Depende pues a qué no. edad Ujú. empezaste también, porque antes pues empezamos a trabajar más chavitas, a lo mejor Sí. no con carreras, licenciaturas y eso, con carreras técnicas. Era más fácil que pudieras empezar a generar un ingreso, aunque no fueras un licenciado o no tuvieras Ujú. una carrera profesional. Podías empezar a Total. generar dinero, pero yo creo que arrancamos a generar ingresos también más jóvenes. Sí, ahora te piden 20,000 títulos para un trabajo de entry level, o sea, un Sí, trabajo de total. recién graduado. Sí, ahorita piden título y 20 años de experiencia. Sí, literal. O sea, y yo así de, ¿de dónde saco los 20 años? Y llevo 3 años estudiando y llevo experiencia laboral trabajando como tutora de español. Pero bueno, yéndonos ahorita a un tema un poco más emocional, ya que nos platicaron del tema de responsabilidades, de cuestión económica, queremos saber un poco más de cuáles eran como tal sus sueños y aspiraciones a esa edad de los veintitantos y que nos digan si pudieron cumplirlos o qué hubieran hecho diferente. Si quieres, empieza compartiendo tú, Ma, cuáles eran una de esas Pues los metas o sueños, sueños. como ya les comenté, pues eran construir algo ya en Con tu vida independiente, en con este caso, pues Marquitos. casadas ambas, Ujú. empezar a construir tu propio futuro, tanto laboralmente como de proyectos de sueños. Pues en este caso nosotros pues nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho el boliche, ya que empiezas a ir logrando paso a pasito tus proyectos, pues vas en avance, ¿no? Pues ahora pues vamos a comprar una casa, ahorras. Te financias un poco, lo logras y así poco a poco vas como que escalando los peldaños Ajá. siempre soñando, ¿verdad? Teniendo siempre un propósito y una meta y pues un plan de acción sobre todo para que no se queden en sueños. Sí, exactamente. Y ahora también ya empiezan a pensar en planes de retiro para pues poderse disfrutar todo ese dinero que hicieron durante toda su vida ya de grandes, ya que no tienen la responsabilidad de pagar todos nuestros gastos, pues ya poder invertirlo en ustedes también. Qué mejor orgullo para unos padres que poder decir que sus hijas están triunfando, se están pagando sus propias cosas y que ahora sí realmente pueden disfrutar plata que ellos han acumulado, han atesorado y Ujú, que ya literalmente pueden decir, bueno, ya de jubilación nos vamos para X país o nos ujú. vamos a desconectar X cantidad de tiempo. Bueno, o sea, cada pareja y cada persona tiene su forma de disfrutar sus tributos. Bueno, su pensión, Sí, sus exactamente. recursos, sí. Cuéntanos un poco acerca de ti, Miriam. ¿Cuáles eran esos sueños que tenías cuando tenías 20 añitos? Bueno, ya entrada en gastos en matrimonio y con hijo a bordo, pues mi expectativa era tener un hogar estable, con cierta holgura económica, con muchas de las cosas con las que yo tuve dificultades en mi infancia, en mi adolescencia, y Ujú. garantizarles, pues en ese momento a mi primer hijo, garantizarle una situación completamente diferente a la mía. Sí, Entonces, con ese objetivo, yo siempre, más que cualquier cosa, quise un patrimonio, sobre todo para garantizarle el futuro a mi hijo. Y después llegué yo. Y después, y entonces ya ya valió llegamos nada. Ya se le duplicó, Y se le Esteban, duplicó. sí, y Esteban aumentó. Dijo, hey, necesitamos sí, más entonces ingresos. a mis hijos, ¿sí? Finalmente, yo creo que uno como padre siempre quiere que sus hijos tengan una mejor condición que la que uno vivió. Entonces, siempre haciéndoles énfasis en que aprovecharan estudiar, que se divirtieran jugando, que disfrutaran el colegio, que vieran no solamente la responsabilidad, sino vieran la oportunidad de ser felices con lo que estaban haciendo en su momento. Para mí, básicamente, eso representaba en ese momento, a mis veintitantos, era construir un futuro. Tus aspiraciones eran parte de, como tú decías, las aspiraciones que a lo mejor tú no pudiste cumplir de chica, como poder darles eso a tus hijos a través de tu carrera,
de tu trabajo y pues ahora sí de todo el esfuerzo de estar trabajando horas extras, estudiando, ver cómo eso pues da fruto al ver que tus hijos lo están aprovechando y están teniendo mejores oportunidades, como ver tus sueños a través de ellos. Ujú, Pero fíjate que no es tanto cederle mis sueños a ellos, ujú. sino dejarles ser la facilitadora de los sueños propios, porque no les pongo la carga de mis sueños, porque mis Sí, sueños son ujú, míos, Sí. sí, eso ¿sí? sí. Entonces, no, ellos son individuos completamente diferentes a su papá y a su mamá, y Ajá, nosotros somos como esos facilitadores de lo que ellos quieren cumplir. sí, Hasta cierto punto, ¿no? Porque ellos tienen que volar solos. eso sí. Igual también, digamos, como para hacer un poquito mejor la comparación, hablando de nuestro tema, ¿cierto? Antes como que tus sueños eran en pro del proyecto con tu pareja, ¿cierto? Hoy en día tú a tus 20 dices, son más sueños personales que como tal Sí, con un proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos deportistas, tú a tus 20 quieres ser deportista profesional o quieres explorar el mundo o quieres trabajar para X compañía que tiene cientos o incluso millones de empleados y que es supremamente reconocida, para, pues, para no decir marcas. O sea, los sueños realmente van cambiando poquito a poco y eso, digamos que eso también es un gran diferenciador en ujú. temas generacionales. Sí, por cuestión de cuando platicábamos en el episodio de las aspiraciones, las metas, todo eso, como tal ya Ujú. teníamos cubiertas las necesidades de un hogar, alimentación, la universidad, por eso teníamos como esa facilidad de poder pensar en sueños personales fuera de construir una familia, casarse, porque ya teníamos cubiertas esas necesidades, entonces como que vas avanzando y vas pensando en aspiraciones más grandes conforme vas cumpliendo y cubriendo necesidades. Sí, totalmente. Quiero también explorar un poco con ustedes, hablando de esos sueños, ¿cuáles creen que fueron esos mayores retos, tanto personales como de hogar y profesionales, que ustedes experimentaron en sus veintes? ¿Qué fue eso que ustedes decían? No, pero es que por aquí no hay forma, pero aún así hay que hacerle. Uy, bueno, yo creo que en mi caso el tema económico, Ujú, porque llegó un momento en que yo ya había terminado mi carrera profesional, ya había terminado mi especialización, había creado una cooperativa dentro del sitio donde yo trabajaba y era o seguir haciendo lo que hacía, que estaba muy bien paga, Ujú. o lanzarme como profesional y empezar a adquirir experiencia profesional, iba a empezar a ganar un poco menos. Entonces, o era conformarme con que estaba en una buena posición, en un buen empleo, bien paga, o continuar con mi sueño profesional y ser coherente con mi sueño. Di el salto y me fui a trabajar como profesional, dirigiendo también en el sector financiero una oficina financiera. Entonces ese fue uno de los grandes retos, porque ya pues habían bastantes compromisos, el pago de la hipoteca, el jardín del niño, todo lo que estaba reunido en ese momento. O sea, en claro. tu caso, como si decidiste seguir con tu carrera y ejercer como tal lo que estudiaste, por esa parte como estuvo muy bueno que tuviste esa oportunidad porque había muchos que pues estudiaban algo que nunca ejercieron. Entonces, por esa parte, tú misma como que te fuiste abriendo las puertas, como tú dices, porque tú fuiste la que te financiaste tu carrera y como tú la financiaste, pues tú tenías la oportunidad de escoger cuál era la carrera que querías y que aparte de eso, pues mantener una familia. Ujú, exactamente. Obviamente para mí siempre ha sido un placer ser madre y fue algo que soñé desde muy pequeña, pero nunca abandoné mis sueños. Ujú. Ujú. O sea, nunca abandoné el sueño de ser profesional, nunca abandoné el sueño de ejercer como profesional y de seguir labrando el camino que yo quería. Y Sí. creo que no lo he hecho Ujú. hasta ahora. Siempre digo, quiero ir a Ajá. tal lado y empiezo a trabajar para ir a ese lado donde quiero ir. Sí. Entonces, Y ahora, Tuma, cuéntanos un poco acerca de esos retos que viviste a nivel personal, familiar y laboral durante tus 20 años. Bueno, a diferencia de Miriam, yo sí he sido mucho de acoplarme y sí he dejado mucho mis cosas porque sea
todo en comunidad o en pareja o en familia. Nosotros cuando decidimos que queríamos emprender un negocio, o sea, prácticamente fue porque Marco no disfrutaba su trabajo, o sea, ni estar, por ejemplo, encerrado en una oficina. Entonces, él, cuando llegó aquí a León, empezó a trabajar en una empresa. Él estaba en el área de ventas, pero sí estaba muy mal pagado. Entonces dijo, porque yo tengo que estar vendiendo para otras personas y yo puedo hacer mi propio negocio. Entonces ahí tomamos la decisión de formar una empresa que fue una distribuidora de productos de la marca 3M. Fue vendedor de esa empresa y consiguió una distribución. Fue de la manera que se independizó al momento que él se independizó, pues yo seguía laborando en una empresa porque pues no, hasta no ver que eso funcionara y que jalara y que ya, ahora sí, vámonos. Ya cuando empezó a jalar buenas ventas en la empresa, entonces ya me salí yo de mi empleo para apoyar en la empresa, en todo lo que es administrativo, y él se dedicara casi casi a lo que le gusta, 100% ventas hasta la fecha, ¿no? Entonces, en ese lado sí siento yo como que siempre voy por el bien común, ¿no? Como que mi mayor sueño era pues formar una familia, crecer juntos, todo. Pues tampoco fue que como que yo trunqué mis sueños, porque pues uno de mis sueños era tener mi propia familia, mis Ujú. hijos y una vida estable, obviamente. Y pues así fue como nosotros empezamos, porque no es fácil tampoco, ¿eh? Trabajar, ser matrimonio, tener familia y trabajar juntos, porque muchas cosas del trabajo las traes a tu casa. Tampoco crean que es tan fácil, pero pues ahí lo hemos llevado bastante bien, creo. Al final de cuentas, del amor nadie vive. El amor es una decisión. O sea, más allá del sentimiento, de la emoción de, ay, sí, tan bonito, tan bonita, hay que tener en cuenta muchos factores porque el matrimonio, el amor y todo suena muy lindo, pero a ciencia cierta todo es muy premeditado. Sí, hay que saber diferenciar, como decía mi mamá, o sea, si trabajan juntos, tienen una empresa juntos, como saber diferenciar cuándo hablar de trabajo, cuándo hablar de cosas personales y no mezclar como problemas del trabajo con ya pelearse en problemas personales, porque hay veces que no Ujú. depende de ti, a lo mejor es un cliente, pues que te está trayendo muchos problemas, es muy exigente y como que los dos están estresados porque están en el mismo ambiente de trabajo. Entonces muchas veces como se trae eso al hogar y entonces saber cómo separar, ok, cuando estemos hablando de trabajo y cómo no traer ese estrés al hogar, porque pues ya dentro del hogar somos matrimonio, fuera del hogar pues socios de empresa o de trabajo, como saber diferenciar y ser como más profesional en ese aspecto también. El simple hecho de durar con una persona mucho tiempo no es solo amor. Sí, pues son varios Porque sacrificios, decisiones, porque muchas veces dicen como sí, el amor al principio es así como un cuento de hadas, pero ya después el seguir con una persona es por decisión propia de seguir ujú, con esa persona. O sea, un poco de contraste con nosotros es que pues nosotros sí, como gracias a ustedes hemos tenido la oportunidad de seguir con nuestra carrera, seguir nuestros sueños, porque nos abrieron muchas puertas dándonos la posibilidad de irnos a estudiar al extranjero y pues ya nosotros empezar a generar nuestros ingresos y poder ir pagando nuestros gustos, nuestros sueños y que nos dieron la libertad de decidir qué queríamos estudiar, a dónde queríamos ir, cómo no imponer como algunas familias lo hacen y cómo darnos la libertad de escoger y apoyarnos así. Si te gusta el arte, ah, ok, bueno, entonces te apoyo al arte. Si te gusta el boliche. Si te gusta la gimnasia, gimnasia. No era como de a ver, vas a hacer tenis, vas a hacer esto, era como, estas son las opciones, como cuál te gusta más. Entonces, siento que eso fue una herramienta que nos ayudó muchísimo, que a lo mejor en comparación con su generación no había tanta posibilidad, sobre todo por lo económico. De la carrera, pues es como esta es la que nos alcanza y si alcanzaba para la carrera, bien, y si no, era como pues buscar tus propios recursos, una beca y todo eso. Ya hablamos de partes de responsabilidades laborales, los hijos, pero cómo se divertían, cómo era su vida a los 20, a dónde les gustaba salir, cuáles eran sus planes ideales con los amigos, la cómo vida era donde locochona. vivían, exacto. Queremos saber su época locochona, qué hacían a comparación a nosotros, porque pues hay un poco de diferencia debido a que nosotros crecimos con más tecnología, pues ustedes no tenían tecnología, entonces Con muchas buscaban otras cosas. buscaban más formas de divertirse, entonces queremos saber un poco más acerca de esa época en sus veintes. Bueno,
Realmente con tantas responsabilidades en mi caso no tenía mucho tiempo para rumbear, como lo decimos acá en Colombia, Ajá. irse fiesta. A mí no me gusta el licor. Y yo vivía, el apartamento que compré era muy cerca a la universidad, entonces esa era la sede social de mis amigos. Mi diversión era que ellos fueran, poderlos atender en la casa o si íbamos por ahí cerca, ellos eran felices porque tenían el plan completo conmigo porque conducía, no tomaba y Ajá. fuera de eso vivía cerca, entonces se podían quedar ahí, no había ningún problema. Ya, se Mi armó. esposo no ponía problema porque mis amigos llegaran al apartamento. Entonces era como una, como lo decimos en Colombia, era un entretenimiento muy zanahorio y muy eventual, porque no me quedaba mucho tiempo para poder salir con mis amigos a hacer cosas. Y más era con la familia, ¿no? Que las celebraciones familiares, que la torta, que el cumpleaños. La casa de mi mami era muy grande, entonces cuando nos reuníamos todos, eso era una sola jugarreta de fútbol en los patios de la casa. Más que con amigos, era como más Familiar. familiar. Ujú. Imagínense, mi familia materna, hoy en día somos fácilmente unos 60 miembros. Nosotros apenas No llegamos, creo sé. que a 20 o menos. Entonces, jugar con mis primos y con mis tíos en general, uf, era muy chévere. Y tú, Ma, cuéntanos. Pues yo, mis veintitantos, pues ya estaba yo aquí en León, tenía 21. Yo, pues aquí lo que nos gustaba era mucho ir a los bares, reunirnos con amigos en casas o fiestas, así, cumpleaños, pero nosotros aquí no teníamos a nadie de familia. Entonces, cuando queríamos así como hacer reuniones y también ir a la Ciudad de México, que alguna fiesta, alguna reunión de amigos, que teníamos un grupo de amigos, unas 4 parejas, de repente nos reuníamos y aquí en León, pues lo que hacíamos mucho era que había muchos torneos de boliche de fines de semana, entonces ya íbamos que a una ciudad o a otra y era de sábado y domingo boliche y en la noche era Y fiesta fiesta. y luego el domingo boliche y regrésate para tu casa y así, A les era gustaba como mucho la rumba. Hasta la también, fecha. también, Yo hasta hasta la la fecha. fecha. Si no hay, lo inventamos. Aguantan más que yo, ¿eh? Ellos son de los que se desvelan hasta las 5 y yo ya me estoy durmiendo a las 2 y ellos siguen. No lo sé, Rick. Yo sí decía, con razón, Reni, ya sé de dónde viene esa vena por la fiesta. Sí, Pues es que también ya no teníamos horario para llegar a casa, porque ya llegábamos a la hora que queríamos, ¿verdad? Claro. sí, y además de que si nos daba sueño, no, como tal, nos ponían unas sillitas y duérmete ahí y con toda la música, a todo volumen ahí te acostabas y te Y ya dormías las y ya despertábamos, cuando se querían ir nos o las despertábamos. cargaba su papá ya cuando nos íbamos Ajá, dormidas. Eso sí, niño latino que se respete siempre se durmió en una rumba, sí, Ay, sí. en literal. una silla plástica. Sí, eso sí, ellos sí fueron muy rumberos, pero igual no dejaron de lado las responsabilidades. Y ahora en cuanto a, bueno, nosotros por lo menos nos tocó pues tecnología, redes sociales, que el teléfono, que el WhatsApp. En su época, ¿cómo le hacían con la Ujú. comunicación cuando querían ligar con alguien? ¿Cómo han notado esa diferencia en cómo se desarrollan y socializan los chavos, nosotros los chavos ahora en día? Es muy diferente a lo que nos tocó a nosotras, ¿no? Y finalmente uno en las reuniones era cuando hacía contacto con las personas, era más personalizado. Ustedes con las redes sociales empiezan a seguir la gente, empiezan a conocer los gustos, las preferencias, si son afines o no, hay Ujú, incluso apps que les dicen qué afinidad tienen con las personas o no. Digamos que la aproximación social es completamente ujú. diferente al que tuvimos en nuestra época. En la universidad uno no sabía de qué carrera era alguna persona que le llamara la atención o que, porque no había manera, a menos de que uno se acercara a hablarle, Preguntar. de Ujú. saber de qué carrera era. Sí. Y por lo menos para ponerse de acuerdo para hacer un trabajo o Ajá. hacer alguna tarea, era la palabra. La palabra valía muchísimo. Uno decía, nos vemos a las 5 de la tarde en la biblioteca y seguro llegaba porque no había manera de estarle diciendo, oiga, ya llegué, acá lo estoy Ajá. esperando. La palabra valía y allá llegaban. Y si no llegaba, pues uno veía a ver qué hacía y cómo solucionaba. O uno iba aprendiendo con quién trabajar y con quién no. Ajá. Hoy en día, bloqueado. Y ya.
Visto. Como que pues era más complicado ponerse de acuerdo y también vivías más con el pendiente, pues no sé, como mamá también de que salían y ya no sabías de ellos hasta que regresaran a la casa. Ya no era como me mandas ubicación, me mandas mensaje cuando llegues allá. Entonces sí era complicado Pero eso fíjate también. que ahí de por medio hay un tema de confianza, ¿no? Ujú, también. Porque es confiar en que tú me estás diciendo la verdad y que tú estás yendo a donde debes ir, independientemente de que tenga la posibilidad de rastrearte, porque qué es una foto o una ubicación, es rastrear Sí. a la persona y en dónde está el nivel de confianza. Sí, también por cuestión de seguridad, por ejemplo, yo digo de que a veces se comparten la ubicación porque luego no sé, no te contestan el teléfono y dices, ya le pasó algo. Y antes no había esa manera de, pues, de saber si estaba en la fiesta o si le había pasado algo o no, hasta que llegara y ya era como de, aquí estoy, literal. Antes tenías que llamar a la casa y, ay, señora Carla, qué pena con usted, ¿puedo hablar con Renata? No va a Sí, llegar. sí, no, el teléfono era en casos casi de hablar por teléfono con el novio o si habían varios de familia, ay, no, que ya te tardaste mucho, por favor, me estoy esperando una llamada. Sobre todo cuando era la del novio, ¿verdad? El Sí. teléfono no es para hacer visita. Así los papás decían. Y luego llegaba la cuenta del teléfono, ahí quién sabe cuántos minutos hablando. Sí, no. Pero fíjate que era un teléfono para una familia. Ustedes en el móvil tienen acceso a hacer una investigación, Sí. consultar, incluso tienen la IA para que les resuelva las dudas. Es completamente diferente la época. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, leer los libros completos. Si no había el libro, nos tocaba ir a otra biblioteca. Sí, Y qué así, o bueno que no sea, nos tocó. ustedes en el móvil tienen todo más fácil, tienen un acceso completamente fácil. Sí, cada vez va cambiando año con año. Por ejemplo, ya Esteban y a mí nos tocó lo de la inteligencia artificial el último año, así ya último semestre. O sea, todavía nos tocó la carrera haciendo investigación, por lo menos por internet, sin que nos lo resolviera una inteligencia artificial. Ya todos lo utilizan y se Ensayos empieza. en 5 minutos. Sí, literal. Y ya como que se empieza a reducir como el criterio propio también, porque ya la inteligencia artificial como tal te va arrojando los argumentos, la investigación, y ya no, pues no tienen como que su forma de pensar. Los argumentos que tienen se los dio ChatGPT, tal vez no porque lo hayan Total, pensado ellos. Con esas herramientas no tienes necesidad de pensar de, más allá. de guardar información en tu cabeza, porque Ujú, tú sabes que estás a un movimiento así fácil de conseguir la información. ujú, Cuando nosotros estudiamos, la cosa era diferente. Ujú. Nosotros ajá. teníamos que memorizar, si no teníamos acceso al libro, tomar fotocopias para repasarlas. Y si nos perdíamos una clase en la universidad, no había manera de acceder a la grabación de esa clase como Ujú. ahora, porque ya perdiste la oportunidad de escuchar al maestro y aprender la lección. Sí, igual si tenías, por ejemplo, un problema de matemáticas o física, era como, pues razonas o intentas razonar porque la solución ahora sí que hasta el día siguiente o cuando tuvieras clase podías resolverlo, pero ahora ya buscas en YouTube a ver cómo hago este problema y ya lo puedes resolver, pero antes era como intentar razonar lo más posible que se te quemara la última neurona. Y para eso era muy útil los compañeros porque habían compañeros que podían manejar mejor la información Ajá. que uno. ¿M? O entre todos se confundían o entre todos resolvían, pero algo hacían. Y la verdad Sí, es que la total. pandemia fue un parteaguas de los grandes avances que ha habido en los últimos años de toda la comunicación. O sea, el simple hecho de que todos tuvimos que aprender a usar este tipo de herramientas, los en vivos, los Zooms, los todo. O sea, si no hubiera habido eso, quién sabe qué hubiera pasado en la pandemia. ¿Cómo te comunicabas así? Sí. Tomar una clase, bueno, ya habías a nivel Ujú. satelital, pero todo esto cómo ha avanzado ahora las nuevas generaciones, sí, va demasiado avanzado. Ya están los bebés, los ves a los niños chiquitos con sus tablets, con sus Sí, teléfonos, que Así dices, pegados. híjole, sí, va avanzando ya todo muy, muy casi rápido. que nacen con el teléfono en la mano. No, y ni siquiera eso, ni siquiera no han nacido y ya hay fotos de ellos de las ecografías y demás Ah, puestas Sí, en sí, redes ya no sociales. hay privacidad.
Sí, Sí. pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Igual, ya para ir cerrando el episodio, bueno, de antemano otra vez, muchas gracias por compartir todo esto, por sacar este espacio otra vez. Pero ahora queremos pasar a esta parte que sé que a muchos de nuestros oyentes les gustan y valoran mucho, que es la parte de consejos, lecciones, confesiones, quizás uno nunca sabe, ¿cierto, Reni? Sí, eso lo valora muchísimo nuestra audiencia. Casi siempre compartimos consejos nosotros de Ujú. veintitantos a veintitantos, pero ahora tenemos la oportunidad de compartir, que ustedes compartan los consejos, una generación diferente que tiene más experiencia, ha vivido mucho más, ha cometido errores que todavía no cometemos y ha aprendido de ellos. Entonces, ¿quién mejor para darnos un consejo a los jóvenes de veintitantos que pudieran hacer diferente o qué les hubiera gustado hacer en ese momento y qué consejo le darían a la gente de nuestra edad que está viviendo esta etapa llena de desafíos? A lo mejor me hubiera gustado estudiar algo relacionado a lo que es una administración de empresas. Yo lo que les daría de consejo es que vivan al máximo su etapa, esta etapa de sus veintitantos, que la aprovechen porque el tiempo no regresa, pero que por encima de todo siempre con los valores con los que se les inculcaron, que tienen ustedes, y que pues cualquier tipo de apoyo, ya saben que siempre los primeros que estamos ahí para apoyarlos, ya sea ustedes, cualquier joven, acérquense a sus padres y que nunca se Ujú. queden con las ganas de hacer algo, inténtenlo, siempre inténtenlo, para que luego no se arrepientan de no haberlo hecho. Muy buen consejo, muy buena reflexión. Ya oyeron, no están solos, aunque vivan lejos de casa, ya sea dentro de su país o en otro país. Siempre está la familia, los hermanos o amigos muy cercanos para apoyarlos. Están a una llamada, cualquier consejo, cualquier crisis que estén pasando, no duden en llamar a su familia porque ellos van a estar ahí siempre en las buenas y en las malas y no duden en perseguir sus sueños. Miriam, Bueno, cuéntanos un poquito de qué les quieres compartir a los jóvenes y qué te hubiera gustado hacer diferente. Bueno, yo no cambiaría nada de lo que hice, la verdad, porque gracias a eso soy quien soy ahora. Entonces yo no tengo sino gratitud por todos esos tiempos difíciles, por esos tiempos agradables, por los logros, por todas las veces que me equivoqué y volví a intentarlo. O sea, creo que mi mensaje va en ese sentido, en que todo es cíclico. Mira que estamos hoy hablando de nuestros veintes, hoy unos añitos después, ¿cierto, Carla? Pero podemos compartirlo con ustedes y decirles que todo pasa. Entonces, desen permiso de equivocarse, desen permiso de fallar, desen permiso de errar, porque ahí es donde uno aprende. Cada vez que tú corriges algo, estás aprendiendo y Ujú. estás perfeccionando y estás sabiendo si quieres eso realmente o no lo quieres. Es permitirse que en los 20 uno se siente sobrado, o sea, uno se Sí. siente capaz de devorarse el mundo completo ujú. y poco a poco se va dando cuenta que el mundo completo no le cabe en la boca. Y entonces tiene que empezar por pedacitos para empezar a saborearlo y disfrutarlo. Entonces ese es mi mensaje. Permítase ser quien son ustedes. Y para adelante que para atrás asusta. Sí, pues muy buena reflexión por parte de las dos. La verdad que nos deja con un buen sabor de boca a nuestra audiencia y a nosotros, porque es un consejo de madres, entonces eso es algo que Ahora, agüita. nosotros también tomamos para nuestras vidas, ya que ustedes nos han ido aconsejando a lo largo de ellas y estamos súper agradecidos de que se hayan tomado el tiempo, hayan compartido acerca de ustedes, de sus historias y que nos hayan enseñado un poco más de la vida y darnos consejos desde lo que ustedes vivieron. Ahora nosotros queremos también compartir unos consejos en base a lo que escuchamos de sus propias experiencias. Entonces, si quieres empezar, Esteban, con esos consejos que les queremos dejar a la audiencia. Básicamente es disfrutarte este proceso, como ya lo hemos venido hablando en muchos episodios, de que todo esto es un proceso, así como el graduarse, el conseguir trabajo, el independizarse y demás. No hay que compararse los unos a los otros, cada proceso, cada camino, cada persona tiene un ritmo completamente diferente. Ujú. No hay que compararse con los demás, hay que simplemente disfrutarlo.
Sí, no tener miedo a ¿cierto? equivocarse porque, como decían, pues de los errores se aprende y pues Ujú. nadie es perfecto. Aunque veas la persona más perfecta en redes sociales, esa persona también puede estar pasando por cosas similares como tú lo estás haciendo. Entonces, dense el permiso de tener errores, aprendan de ellos y soliciten ayuda cuando la necesiten y sigan Ujú. aprendiendo porque viene un camino más largo. Sí, total. Yo creo que algo clave es que si bien nosotros tenemos más herramientas a nivel, pues en general, ¿cierto? No solo tecnológicas, sino económicas, educativas y demás, hay que aprender a usarlas y a usarlas bien, pero sin mayor presión de, como hablamos ahorita, las redes sociales, o sin mayor presión de que siempre hay que tratar de aparentar que uno es perfecto y no, así no es. Entonces, no hay que darse duro, ¿cierto? Porque al final de cuentas, lo que hemos hablado un poquito en este día es darse una pequeña pausa, ¿cierto? O Ujú. sea, tratar de reconectar, saber cuáles son los objetivos de cada uno, darse su tiempo, no hay prisa, como decimos nosotros, no hay afán. Y como ya mencionábamos antes, llamen a esos loquitos, llamen a esos viejitos que para eso están ahí todo el rato para ustedes. Si tienen, incluso si tienen una mala relación con ellos, pues insistan en tratar de arreglarla, ¿cierto? Porque al final de cuentas, gracias a ellos es que nosotros estamos donde estamos y siquiera fuimos concebidos gracias a ellos. Pues muchas gracias por compartir el día de hoy. Para cerrar el episodio, pues compartimos la vida de ustedes a sus veintitantos, las diferencias, por lo que ustedes atravesaron, cuáles fueron sus sueños, sus aspiraciones, los retos en comparación a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, queremos agradecerles que se hayan abierto así tan personalmente aquí en este espacio, porque queremos que este espacio sea seguro para la audiencia y para nuestros invitados especiales y que puedan compartir más acerca de ustedes y tener diferentes perspectivas para que la audiencia pueda también aprender de diferentes experiencias y tomar poquito a poco de cada episodio y cada Ujú. persona. Muchas gracias, como dijo Reni, por todas las palabras, todos los consejos, tiempo, espacio. En serio que es un privilegio tenerlas acá. No sé si quieren dejar un mensaje así muy cortico, 2, 3 segunditos antes de hacer el cierre como tal. Sigan veintitantos, van a encontrar mucha información valiosa. Nos vemos próximamente. Así es, gracias por la invitación. Estamos muy orgullosos de este proyecto y sigan adelante. Síganos, por favor, en veintitantos podcasts. Exactamente, Bueno, ya escucharon. sí, sí, sí. Entonces, pues nada, en el próximo episodio vamos a hablar de algo muy chévere, de cómo pasar de un trabajo de 9 a 5 a ser tu dueño, ser tu propio jefe sin vender Herbalife o algo así por el estilo. Exploraremos el mundo del emprendimiento junto a una invitada también muy especial. Pues bueno, ella nos dará más tips y más cosas por explorar en este maravilloso mundo, ¿cierto, Reni? Exactamente, así que no se pierdan, este episodio estará disponible ya muy pronto y como ya dijeron nuestras mamás, síganos como veintitantos podcasts en todas nuestras redes sociales y escúchenos en nuestras plataformas Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Compartan este episodio si les gustó con sus amigos, con su familia, para poder hacer llegar este mensaje a más personas. Y si tienen alguna duda o sugerencia, mándenos DM por Instagram, que nos gusta escuchar lo que piensan y lo que les gustaría ver aquí en Veintitantos Podcasts. Así que muchísimas gracias, esperemos les haya gustado este episodio el día de hoy. Y no siendo más, este fue otro episodio de Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Nos vemos, hasta el próximo Cuídense episodio. mucho, Chao, chao. cuídense. Bye.